Hola, buenas tardes hermanos. En esta ocasión nos toca impartir la siguiente charla que se denomina la virtud de la responsabilidad. Mi esposa Verónica, servidor Roberto, tenemos el gusto de estar con ustedes en esta ocasión. Antes de iniciar la charla, pues nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes debía haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fue impuesta. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, en esta ocasión nos toca el tema de la virtud de la responsabilidad. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito esta virtud, esta virtud. Vamos a analizarla un poco y vamos a ver cómo nos puede ayudar allí en su servicio día a día. Bien, responsabilidad. A veces, pues cada quien podemos tener un diferente significado de la palabra responsabilidad. Sin embargo, pues tendríamos que buscar unificar criterios. Bajo ese sentido, pues estaríamos considerando que podríamos empezar a revisar algunos de ellos, a ver cuál sería el más adecuado a lo que nos quiere decir la palabra de Dios. De lo que vamos a ver en esta ocasión, pues podemos plantearlo de la siguiente forma. Vamos a ver algunas definiciones. Vamos a dar un acuerdo más o menos en cuál es la que involucra la voluntad de Dios, cómo fortalecerla y pues también analizar si hay alguna ventaja al poderla aplicar. Bien, responsabilidad. Decíamos que pues cada quien individualmente podemos tener diferentes significados o diferentes pues acepciones a la palabra responsabilidad, algunas muy aproximadas a otras. En aras de tener un consenso, pues vamos a refugiarnos en algunas definiciones que por aquí buscamos y encontramos, donde por ejemplo en el diccionario de la Real Academia Española encontramos estas 4 acepciones, donde de pronto se menciona calidad de responsable, deuda, obligación a reparar, satisfacer por otra persona. Pues eso ocurre cuando firmamos, por ejemplo, alguna corresponsabilidad con alguien en algún aval, etcétera, ¿no? Cargo, obligación moral que resulta para alguien del posible hierro. La última es capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Esta última pues indica una cierta capacidad, habla de reconocer y aceptar, es decir, una respuesta implícita a las consecuencias de algún hecho que hayamos realizado. Entonces esta última se acerca un poco más a la definición que pudiéramos explorar un poco más a detalle. Como complemento, pues de la primera parte dice cualidad de responsable, pues por ejemplo en la última me queda la duda porque por ejemplo vemos aquí un sujeto que está ahí entre las rejas. Por ejemplo, esa persona es un sujeto activo de derecho, reconoce y acepta que las consecuencias de su acto, en este caso robo, pues tiene ciertas consecuencias, en este caso la cárcel. Entonces, el que acepte las consecuencias de ese acto, pues no lo hace totalmente responsable, no sé, como que hay una contradicción ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que también quisiéramos analizar. Y tomando en cuenta, por ejemplo, la primera acepción que dice cualidad de responsable, el responsable pues sería obligado a responder por algo o por alguien. Entonces, esa responsabilidad implica una respuesta. Estamos condicionados a responder por algo. Por ejemplo, aquí se dice de una persona que pone cuidado o atención en lo que hace o decide.
pues aquí todavía, pues a lo mejor se queda corto pensando en este ejemplo. A lo mejor fue muy cuidadoso al tratar de robar y todo esto. En algunas ocasiones no lo pescaron y bueno, se pudiera considerar que esa persona es responsable. Pues eso todavía está, pues queda como que en tela de duda. No es, como que no es el 100% lo que buscamos. La persona tiene a su cargo la dirección y vigilancia de un trabajo en fábricas, pues bueno, se define, eso se dice ya de una persona que es encargada de algún lugar, etcétera, ¿no? Entonces, buscando mayor sentido a la palabra, pues ahora sí que honor a quien honor merece, pues mi esposa se encontró esta definición que pues en cierto sentido encierra o engloba algunas condiciones que vamos a analizar. Dice, capacidad mental y moral derivada de la claridad de conciencia y de la libertad de opción, que consiste en poder responder de las consecuencias de las propias acciones, pero también incluye las opciones y las omisiones. Es decir, al yo ser capaz de analizar de una forma mental, revisar las opciones que puedo tener y en función de una claridad de conciencia, poder decidir cuál es la más apropiada, pues también podré dar razón del por qué hice eso y también de por qué omití otras cosas, ¿no? Entonces, esta definición engloba algunas características interesantes que vamos a revisar. Aquí cabe resaltar que de acuerdo a esta definición, pues solo el ser humano puede ser responsable, dado que solo él es libre y consciente de lo que hace. ¿Sí? El solo hecho de actuar no necesariamente implica una responsabilidad moral. ¿Sí? Aunque es evidente, como el amigo que está en la cárcel, que en la mayor parte de las sociedades pues se exige asumir las consecuencias de las acciones. ¿Sí? Sin embargo, el solo hecho de actuar no implica esa responsabilidad, que es lo que estábamos revisando. Eh, bien, analizando esta definición, vemos que hay algunas palabras clave, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí dice que la capacidad está derivada de una claridad de conciencia, entonces está conectada con la conciencia en cierta forma, esta capacidad. Entonces, la responsabilidad y la conciencia son inseparables. La conciencia genera responsabilidad y la ausencia de conciencia elimina la responsabilidad. Es como, por ejemplo, un niño que se encuentra trabajando o jugando junto a una escalera brincando, que no es consciente del peligro que a lo mejor una mala caída le puede causar. De tal forma que un adulto cercano, su papá, alguien de su familia, etcétera, o algún adulto que esté cerca, puede evaluar la situación y dado que es consciente del peligro, puede hacer una recomendación adecuada para que este niño pues se aleje de ese lugar o toma las precauciones necesarias, ¿no? Entonces, aquí vemos que esta definición pues engloba algunas condiciones que permiten considerar la responsabilidad como tal. Vamos a analizar dos palabras claves que es conciencia y libertad dentro de esa definición. De acuerdo a lo que estuvimos revisando, por aquí conciencia, hay algunas definiciones. Conciencia habla la considera como una facultad en el hombre mediante la cual él distingue entre lo que es moralmente bueno y malo, lo que le inclina a hacer lo que él reconoce que está bien y a su vez lo que le invita a hacer, a evitar de hacer, dejar de hacer aquello que él entiende que está mal, que emite un juicio sobre sus actos y que ejecuta un juicio dentro de su alma. Según el diccionario, la conciencia es el sentido moral que permite al individuo reconocer la justicia, equidad, bondad o maldad de su propia conducta. Un autor alemán, Kant, habla de la conciencia como de un tribunal que está dentro del ser humano o del imperativo categórico. Otros han definido la conciencia como el órgano del sentido ético en el hombre. Entonces, pues digamos que esa voz en el interior que nos va a ir avisando, dando señales de que si esto es bueno o es malo. No sé si por favor nos puedes ayudar, cosa con la lectura de Juan 3:21. ¿Es Juan o primera de Juan, no? Primera de Juan 3:21. Primera de Juan 3:21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean
manifestadas que han sido hechas en Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Segunda de Corintios 1:12. Bien, aquí estamos tratando de ver algunas definiciones, algunas acepciones que vienen también de este vocablo en la Biblia, el tema de conciencia. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí es una reflexión que está haciendo Pablo y está de alguna forma agradeciendo o sintiéndose orgulloso de que su conciencia les ha ayudado, o están orgullosos de que esa conciencia les ha ayudado a comportarse en ese lugar. Entonces, de alguna forma, esa conciencia le ha sido esa guía que él buscaba, ¿no? Por otro lado, la libertad. La libertad, pues bueno, la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar por sí mismo acciones deliberadas. ¿Sí? Esto es de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, el 1731. Por otro lado, San Irineo de Lyon decía, el hombre es racional y por ello semejante a Dios, porque fue creado libre y dueño de sus actos. Entonces, esas dos palabras están integradas dentro del concepto de responsabilidad, de tal manera que pudiéramos volver a revisar el vocablo con estas mayor claridad de definiciones, donde dice capacidad mental y moral, aquí implican un razonamiento, ¿sí? Que deriva de la claridad de conciencia, esta conciencia de ver qué está bien o qué está mal, y en función de la libertad que tengamos, pudiéramos elegir ya sea una de las opciones que podamos llegar a tener, ¿sí? Y al final del día, esa decisión vamos a tener que responder por esa decisión. En este caso, las opciones que pudiéramos haber tenido o las omisiones que pudiéramos haber dejado de lado. Pero ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Sí? Aquí habla de la claridad de conciencia en función de lo que es bueno y es malo. Pero ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, aquí vamos a hacer un paréntesis. En el mundo actual está muy en boga el tema del relativismo. Es decir, te dicen, si te gusta, es bueno. Sin embargo, a la luz de la razón, vamos a razonarlo, si a la luz de la razón yo quisiera hacer únicamente lo que me gusta, mi esposa lo que le gusta, mi niña lo que le gusta, todo el mundo lo que le gusta, pues al final del día no vamos a llegar a un fin común, porque cada quien, al final del día nos están invitando a trabajar desde nuestro propio egoísmo, y eso no construye, es como en un juego de fútbol, que cada quien juegue como él quiera jugar, y eso, bajo esa definición, bajo eso es bueno. Sin embargo, en un equipo de fútbol, todos deben trabajar como equipo para lograr un fin. Entonces, aquí es interesante, por ejemplo, bajo esa perspectiva, hay un ataque constante a los valores, dado que esos valores ya están previamente establecidos. Entonces, alguna persona que no se siente identificada con determinado valor, pues se escuda o lo desafía bajo el tema de que, pues, no, pues yo sí lo quiero hacer y así me gusta y así es bueno. Dado que eso es lo que le está diciendo la sociedad y los medios de comunicación y todo esto. Esto es como una táctica que está muy en boga, series, películas, todo eso. Entonces, aquí el tema es estar conscientes de eso y analizar lo que se nos dice. Por ejemplo, bajo la táctica de victimización, se busca denostar las tradiciones, hacerlas menos. En esas tradiciones vienen también los valores, temas educativos, etcétera. Y en el punto de no presentar argumentos, lo que buscan es, bajo un papel de víctima, se encasilla a las personas que no comulgan con dicho relativismo, los tildan o nos tildan de conservadores. Y con el simple hecho de mencionar esta palabra,
distraen la atención y en lugar de presentar argumentos, solo estigmatizan a estas personas en un grupo represor, entre comillas, enemigo del progreso, ¿sí? Y bajo esa etiqueta, pues las buscan acallar. Y pues es ahora sí que validan su discurso, ¿no? Entonces, cuando alguien confronta este tipo de situaciones, pues empiezan a atacar a las personas y cuando hay un ataque personal, pues es porque no hay argumento de por medio, ¿no? Entonces, aquí hay que estar muy atentos, dado que en este sentido no se trata de yo crear mis propios eh, pues sí, argumentos personales, sino necesito descubrir lo que realmente es. Entonces, eso requiere un esfuerzo. Entonces, en ese sentido está la ética universal. La ética universal es una ciencia que estudia la bondad de los actos humanos libres. ¿Sí? Dicha bondad radica, o sea, ¿cómo definir si es bueno o es malo? Bueno, esta bondad se confiere o se adjudica en función del fin último. ¿Cuál será ese fin último? En este caso, la razón de nuestra existencia, nuestra meta final. En función de ello, una acción es buena si me acerca a la meta y será mala si me aleja de la meta. Tenemos que ser conscientes que la meta de los cristianos es la eternidad, ¿sí? Con esa meta en la mente, yo puedo con certeza poder definir si algo es bueno o es malo. Es bueno, me acerca a la meta; es malo, me aleja de la meta, ¿no? ¿Nos puedes ayudar, por favor, con la lectura de Juan 14:2? O lo que comentábamos también en función a nuestra naturaleza, a la naturaleza de las cosas también. Lo Sí, que definimos de qué es bueno, qué es malo, en función también a la naturaleza. esto, qué bueno que me recuerdas de esta parte, porque, por ejemplo, está un ejemplo, por ejemplo, de un cactus que pues, a lo mejor me gusta mucho el cactus y me lo traigo aquí a la casa, lo siembro, le pongo agua, le hago ahí una tierrita, le pongo la mejor tierrita que me encuentre y Lo pues riego bueno, todos los días. pero todos los días. Entonces, eso va contra la naturaleza del cactus. El cactus, pues con esas condiciones no va a sobrevivir, dado que el cactus, pues no necesita esa tierra con humus. El cactus necesita una tierra porosa, que no retenga agua, que no lo riegue Poca todos los agua. días. Estaba viendo que incluso necesita una pendiente para, pues ahí No sobrevivir, estancarse. así que no se estanque el agua, etcétera. Entonces, yo no puedo cambiar la naturaleza del cactus. Más bien tengo que descubrir su naturaleza y propiciar que esas condiciones sean las adecuadas. Basándome en esas condiciones, yo le voy a ahora sí que poner el medio ambiente necesario para que ese cactus pues progrese, ¿no? Entonces, esa es parte ese es el ejemplo más o menos de lo que es la ética universal. Está fundada en la naturaleza del ser, en este caso la naturaleza humana. Juan 14:2, ¿verdad? Sí, En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, de no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Bien, aquí Jesús nos dice claramente que en la casa de su padre hay unas habitaciones y él fue a preparar una habitación para pues, cada uno de los que pues en un momento dado pudiéramos llegar a merecer estar ahí. Entonces, esa es la meta, la eternidad. Y en función de esa meta, yo tengo la posibilidad de evaluar si un acto es bueno o es malo. Entonces, más adelante, ahí mismo en Juan 14:6, no sé, nos puedes indicar qué nos dice. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí Jesús nos confirma de una forma contundente. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En este mundo actual, yo creo que nadie tiene esa capacidad pues si bien cada quien dice que tiene su verdad, pues más bien esa sería un término relativo, más bien sería una opinión, no tanto una verdad, que verdad finalmente el único que puede decir eso sería Jesús, que él es la verdad en sí. Entonces,
mm, bajo esa verdad, pues Él nos ha dicho que va a prepararnos una morada en la casa de su Padre. Adicionalmente, ¿qué tenemos que hacer para llegar ahí? Él nos da el camino. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es en Mateo 25:35. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Mateo 25:35. 25, 30. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí, claro, Jesús nos indica de las acciones que pudiéramos tener hacia nuestros semejantes. Él nos está invitando claramente a que pensemos en las necesidades de nuestros semejantes, ¿sí? Estemos atentos a sus necesidades y ese estar atentos, pues básicamente es poderles no solo estar atentos, sino ver la forma de pues aliviar esas necesidades, ¿sí? Y en función de eso, Él nos va a hacer un lugar en su reino, ¿no? Entonces, aquí es una directriz de cómo definir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, mm, ¿tienes todavía la lectura? Sí, bueno, ¿es la misma? Sí, ahí es lo que sigue desde 25:35 hasta el 40 hasta el 40, por favor. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Hasta cuándo? Sí, está bien. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí claramente, pues Jesús nos indica el cómo cada uno, cada vez que nosotros hacemos un acto de bondad con alguno de nuestros semejantes, pues básicamente lo estamos haciendo al mismo Jesús. Entonces, volviendo al tema de la responsabilidad, ¿sí? Lo podemos complementar donde estamos viendo que es una capacidad mental y ética, eso es una capacidad de razonamiento, ¿sí? Dado que está involucrada nuestra mente, ¿sí? Y en esa capacidad de razonamiento está involucrada la claridad de conciencia, es decir, la claridad de nuestra conciencia de saber lo que es bueno y lo que es malo. Dimos una panorámica de cómo diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Nuestro fin último es el reino de Dios y en función de que lo que estemos por hacer, las diferentes opciones que tengamos, si de esas opciones hay alguna que me acerca más, pues bueno, aquí sería la idea o la invitación a considerarla, ¿sí? Dado en esta libertad de opción, podemos bien hacerlo, ¿no? Entonces, aquí al final del día, esta responsabilidad nos está invitando a tener esa claridad de conciencia en función de que esa claridad de conciencia nos va a direccionar en esa decisión que vamos a tomar, ¿sí? Y al final del día, pues la responsabilidad la podríamos considerar como un acto de amor. Un acto de amor, ¿por qué? Porque sencillamente podemos, por ejemplo, hacer lo que nos toca hacer por hacerlo. O sea, el mismo esfuerzo, que es lo que el mundo nos dice, que ¿para qué le echas ganas? No, 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 no lo hagas, o sea, como que te haz medio lo haz y como que te pagan, haz como que trabajas, hacen como que te pagan, etcétera. Sin embargo, eso no es lo que nos invita a la palabra de Dios. Aquí en este caso la responsabilidad implica que, derivado de la claridad de conciencia, optemos, ¿por qué no? Por el mayor bien posible. Eso es una invitación, un reto interesante. Que optemos por el mejor bien posible. De esa manera estaríamos potenciando también los dones que Dios nos ha dado y que los estaríamos poniendo al servicio de los demás, ¿no? Entonces, la responsabilidad severamente es un acto de amor, porque ese acto de amor implica un sacrificio, implica un plus, implica un esfuerzo adicional, el cual pues será recompensado con creces, dado que estaríamos construyendo también tesoros en el reino de Dios, ¿sí? Entonces,
pues este sería la reflexión, y pues ahora sí que en todos nuestros actos pues ejerzamos esa responsabilidad en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la misión, aquí con los hermanos también. Al servirle a Jesús, pues también demos ese plus que al final del día, pues repito, pues será recompensado con creces en el reino de Dios. No sé si tengas algo que agregar. Ver. Sí, no, pues como comentábamos nosotros también de que, pues al final de cuentas, siempre que se nos pida cooperar en algo en la misión, ¿verdad? Siempre tomar en cuenta que el servicio es para Dios, ¿verdad? No es para nadie más que para Dios. Y que pues la mejor manera de glorificar a Dios pues en todos nuestros actos, ¿verdad? Del día a día, podemos glorificarlo con todos y cada uno de nuestros actos, y de esta manera aparte también ir ¿cómo se dice? Formando tesoros en el cielo para llegar a nuestra meta, como dice mi esposo, ¿verdad? Nuestra meta es el cielo, pues tenemos que ir poco a poco reuniendo tesoros en el cielo con nuestros actos. Perfecto, estimados hermanos, pues les agradecemos mucho su atención, esperamos que les sea de utilidad, y pues nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Nos despedimos con un Padre Nuestro. Nos pedimos con un Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu honor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Permíteme, casi se me pasa algo. Préstame mi libro. Sí, tiene una oración aquí que no alcancé a ponerla aquí en la pantalla, pero pues la podemos leer aquí junto con mi esposa. Amado Padre Celestial, de ti que provienen todas las virtudes y las gracias, especialmente la del amor y la responsabilidad, te clamo en este preciso don para que yo pueda cumplir cabalmente con lo que tú esperas de mí y con los retos que este caminar espiritual cada día me impone. No permitas que yo sea irresponsable con mi cargo, con mi familia y con la sociedad en general, que necesita hijos tuyos comprometidos y responsables, que estén capacitados para amar sin límites. Te quiero pedir perdón por las veces que he sido irresponsable con lo que me has pedido, o por las veces que alguien haya sufrido o salido lesionado por culpa de actos irresponsables que yo haya tenido. Te pido me des la gracia de reparar estos actos y el tiempo perdido por cuenta de mi irresponsabilidad. Amén. Bien, pues una oración aquí a nuestra amada Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús mi Señor, María la Madre de mi Señor y Madre nuestra. Amén. 3, 2, 1. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por su atención. Espero que esta charla sea de su utilidad. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias.